Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Shalom, bendiciones. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge. Gloria al Señor. Y estamos avanzando en el libro de Romanos 11. Hoy vamos a hablar el versículo 25 en adelante, que justamente lleva por título La restauración de Israel. Y realmente el capítulo 11 es muy interesante porque primero habló del remanente de Israel. Ayer hablábamos de la salvación de los gentiles y hoy vamos a hablar la restauración de Israel. Y es muy maravilloso cómo Pablo realmente nos explica este tema con el contexto, por supuesto, de la Torá. ¿Cuál es la Torá? Los 5 primeros libros de la Biblia, que lo tenemos en lo que es la teología cristiana conocido como el Pentateuco, ¿sí? Que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son los 5 primeros libros. No creas que, ay, sí, Valeria dice la Torá. ¿Y qué será la Torá? No. Solo digo el nombre que realmente corresponde a estos 5 libros, porque nos dijeron que eran el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, pero se llama Torá, sí, están puestos por supuesto en la Biblia, pero son los 5 libros donde están todos los preceptos, los mandamientos, ¿sí? Y las ordenanzas que el Padre dejó para su pueblo. Gloria al Señor. Si te crees pueblo de Adonai, realmente vas a leer y vas a entender estos 5 libros de una manera poderosa, pero realmente si estudiamos como estamos estudiando este tiempo, el libro de Romanos, y lo comparamos con estos libros, los primeros 5 libros de la Biblia, de la Reina Valera, te estoy hablando de la Reina Valera, la que usamos todos, ¿sí? Porque muchas veces nos ponemos a pensar y de repente te podés analizar qué libros habla Valeria, qué Biblia lee. No, yo leo y estudio la Reina Valera. Tú abres la Reina Valera en capítulo 11, ¿sí? De Romanos, versículo 25, y tu Biblia va a decir la restauración de Israel. No va a decir nada diferente a lo que dice la mía. Así que estamos en la misma sintonía, entendiendo las escrituras desde el contexto bíblico hebreo y realmente desde la iglesia primitiva, de lo que Pablo quiso decir, de lo que Pablo quiso transmitir, que lo que Pablo quiso que sus hermanos entendieran. Recordemos que esto es un correo privado, ¿sí? Donde nosotros venimos a abrir las escrituras y queremos entender una carta, ¿sí? Que no fue escrita para mí. No fue escrita para ti, fue escrita para nuestros hermanos del primer siglo y quedó escrita por causa de nosotros. O sea, ahora lo vamos a leer y Pablo nos dejó todos los instrumentos y todo realmente de la manera de cómo vamos a entender las escrituras. Así que vamos a ir a este tema. El versículo 25 del capítulo 11 dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ya comenzando este versículo nos habla que es un misterio. Entonces tenemos que descifrar este misterio, porque si es un misterio hay que descifrarlo, ¿verdad? Y Pablo nos va a enseñar cuál es el misterio. Ese es el punto. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Muy bien, acá esto es muy interesante porque Pablo dice que es un misterio y que él va realmente a explicar este misterio para que no seamos arrogantes. ¿Y cuántos hemos sido arrogantes y hasta el día de hoy somos arrogantes muchos? Hablo en primera persona para no chocar, ¿verdad? Para no ser tan exhortante la palabra. Pero ¿cuántos hemos sido arrogantes hasta el día de hoy resistiendo a nuestros hermanos israelitas, resistiendo a nuestros hermanos judíos que que tienen, perdón, un llamado también a salvación como nosotros? Primeramente ellos, como dijo Pablo, primeramente los judíos, después los griegos. Él primeramente hablaba a sus hermanos. Qué maravilloso, pero también los griegos, decía. Entonces dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y este tema de la plenitud de los gentiles lo vamos a entender hoy de una manera poderosa. Yo quiero que te quedes porque realmente va a ser muy, muy tremendo lo que hoy vamos a comprender en este asunto. Y luego dice, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad.
Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Adonai. Sí, tu Biblia dice Dios. Gloria al Señor. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobediente a Adonai, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Adonai sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Adonai. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, de nuestro Adón? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero? Dice, para que le fuese recompensado, porque él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces, vamos a comenzar el versículo 25, como decíamos justamente, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Dijimos primeramente que esto es un misterio, ¿sí?, que tenemos que descifrar, y Pablo nos va a explicar este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Muy bien, esto es muy importante, pero podemos ver desde el versículo 22 que dice, mira pues, la bondad y la severidad de Adonai. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, ¿sí? Él fue severo para los que cayeron, ¿sí? Pero dice pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, ¿sí? Entonces dice, pues de otra manera tú también serás cortado. Esto es muy interesante entender, porque nosotros nos creemos muchas veces intocables, ¿sí? Intocables, que podemos hacer lo que nos parece y que todo está bien y que hacemos las cosas mal y que el Padre nos perdona una y otra vez. Y es verdad, Él nos perdona una y otra vez. Pero también dice la palabra, y no podemos pasar por alto, Hebreo 10:26, ¿sí? El que pecare deliberadamente, ¿sí? El que peca y sabe que Dios le perdona. Voy a pecar porque Dios me va a perdonar y siempre me va a perdonar porque Él es un Dios de misericordia. Ojo con eso, porque dice, el que pecare deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no le queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios, ¿sí? O sea, ojo, porque muchas veces, ¿sí?, somos arrogantes, como dice Pablo, y vamos pecando una y otra vez, ¿sí?, sin considerar que el Padre realmente es un Padre de amor, sí, por supuesto, pero Él también es fuego consumidor y tenemos que considerar esta parte, no solamente la parte del amor, que está bueno, que todos queremos ver esa parte, y sí, está buena ver esa parte. Él es amor, Él es misericordia, Él es bondad, Él es todo lo bueno, su esencia es amor, pero también Él tiene una esencia de fuego consumidor, o sea, la esencia es amor, pero también tiene la parte de ser fuego consumidor, a eso me refiero. Entonces, tenemos que entender que Adonai puede volver a injertar las ramas naturales, ¿sí? Él puede hacer que las mismas ramas naturales sean injertadas, así como fueron desgajadas. No podemos nosotros decir, no, Israel fue desechado, así que ahora la iglesia le va a reemplazar e Israel ya no pertenece. No, ¿quién dijo eso? Eso es una teología de reemplazo que no existe en el corazón de Dios, que no existe en la palabra y que jamás existirá, porque dice el Padre que amó a Israel con amor eterno. Entonces, cuando nosotros sacamos a Israel del plan de salvación de Yahshua, nos quedamos sin pacto, porque el pacto es con Israel. El pacto que Adonai lo hizo con Israel. Por eso Él nos injertó en el olivo verde que es Israel, porque nosotros necesitamos, ¿sí?, ser injertados para recibir el pacto.
el pacto de salvación, el pacto de redención. Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Eso dijo el Señor. Ese es el pacto desde el principio. Lo venimos estudiando ya hace varios programas. Entonces dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, estoy un poquito más arriba, así en el versículo 23 del capítulo 11 de Romanos, dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Adonai para volverlos a injertar. Sí, lo que hablábamos, ¿sí? Ellos fueron desgajados, ¿sí? Porque fueron incrédulos y fueron rebeldes a la palabra, ¿sí? Muy bien. Algunos de ellos, no todos. Algunos fueron desgajados, no todos, porque si no, no estaría en la historia bíblica. Pablo, Pedro, eran judíos, nacieron judíos, como el Señor nació judío, vivió judío, murió judío, resucitó judío. O sea, tenemos que entender esto, porque el problema es que no queremos entender y no queremos saber nada con los judíos. Y la salvación viene de los judíos. Lee tu Biblia, San Juan 4:22. La salvación viene de los judíos. Entonces, si alguien te dice, ¿de quién viene la salvación? Tú vas a decir, de Dios. Yahshua dijo, viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Él vino de los judíos. Él vino de la tribu de Judá. Él dijo, la boca de Yahshua lo dijo, la salvación viene de los judíos. San Juan 4:22. Muy bien. Porque si tú fuiste cortado, dice, del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. ¿Quién puede decir que Israel fue desechado si ellos son las ramas naturales? ¿Cómo puede ser que las ramas naturales van a dejar de existir? Entonces, el olivo no existiría más. ¿Y dónde seríamos injertados nosotros? ¿Acaso nosotros vamos a ser injertados en el olivo silvestre? No, salimos de ser olivo silvestre, dice la palabra. Éramos olivo silvestre y ahora fuimos injertados al olivo verdadero, que es Israel. Ya lo vi. Muy bien. Leímos el versículo 25, ¿sí? Subimos un poquito más arriba para poder entender, sí, conectar de lo que habíamos dejado el programa anterior. Y en Apocalipsis 5:4 dice así. Vamos a leer Apocalipsis 5:4. Dice así. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿De quién viene la salvación? De los judíos. ¿Quién es Yahshua? Dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Sí? La raíz de David. Entonces, él realmente era un hombre judío, nació en una familia judía, vivió como judío, murió como un judío en la tierra, sí, y resucitó como un judío, sí. Gloria al Señor. Qué maravilloso lo que el Padre nos enseña por medio de su palabra. En Romanos 11, 25, 27, ya leímos el 25, leemos el 26, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Vamos a leer, vamos a entender la plenitud de los gentiles. Esto tenemos que entender. ¿Qué dice Pablo con la plenitud? ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son la plenitud de los gentiles? ¿Acaso podemos decir que la plenitud de los gentiles son aquellos que adoraban a otros dioses y que de repente de la nada vinieron al Señor? No, está en la Biblia quiénes son los gentiles. Está escrito y nos enseña quiénes son los gentiles. En Génesis 48. Gloria al Señor, dice así. Muy bien, dice el versículo 17 al 19, dice así. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío,
porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, ¿sí? Su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Muy bien, esto es muy interesante y tenemos que entender. Cuando José se fue a Egipto, sí, bueno, toda la historia es larga, pero para resumirla y que me puedas entender en el contexto que estoy hablando, José fue a Egipto porque fue vendido a los ismaelitas cuando sus hermanos lo pusieron en una cisterna, lo hicieron pasar de muerto, o lo hicieron pasar, mejor dicho, de muerto a su padre, pero lo que sucedió fue que ellos vieron que venía, ¿sí? una caravana de ismaelitas y lo sacaron de la cisterna y lo vendieron, ¿sí? Y lo llevaron a Egipto y lo vendieron como esclavo. De ahí comienza la historia de José, ¿sí? Cuando José descubre, ¿sí? O tiene la revelación del sueño, ¿sí? Que ningún sabio podía comprender el sueño de Faraón. Y José en la cárcel sale, ¿sí? Porque el panadero, el copero, se acuerda, ¿sí? De cuando el copero y el panadero estaban presos, que José les descubrió su sueño. Entonces el copero se acuerda cuando Faraón tuvo este sueño que no podía comprender. El copero se acuerda, ¿sí? de José. Entonces le traen a José frente a Faraón y Faraón le cuenta el sueño a José y José lo descubre por medio del espíritu de Adonai. Entonces Faraón le pone como gobernador porque le pareció realmente una cosa brillante el don que tenía, ¿verdad? José para descubrir todo lo que había en el corazón y en el inconsciente, vamos a decirlo, que tenía Faraón. Entonces fue muy importante para él y lo puso como gobernador de Egipto. Bueno, sucedió toda esta historia, ¿verdad? Y las provincias cercanas, ¿sí? Comenzaron a tener hambre, a pasar hambre, como le había dicho, ya le había revelado todo José. Pasaron los años, ¿sí? 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Llegaron los 7 años de escasez. Entonces comenzaron a tener hambre y fueron a comprar comida en Egipto porque era en el único lugar que había comida, era en Egipto. Entonces ahí van sus hermanos, ¿sí? A comprar comida y en toda esta historia, ¿verdad? Se reencuentran con José. Entonces, Jacob, cuando llegó a la edad anciana, porque después se va a vivir con su hijo José en Egipto, y todos sus hermanos, ¿verdad? Toda su familia. Entonces, a la edad ya avanzada, que dice que Jacob ya había perdido prácticamente la visión, porque él le pregunta quiénes son estos a José, y José le dice, son mis hijos que lo he tenido aquí en Egipto. Entonces él los bendice. Y resulta que él los bendice y los adopta, ¿sí? Como hijo suyo. Y lo más interesante es que él cruza sus manos para bendecirlo. Y la mano derecha tenía que estar sobre Manasés, porque Manasés era el mayor. Entonces José lo pone a Manasés bajo la mano derecha de Jacob y a Efraín bajo la mano izquierda. Pero resulta que Jacob cambia sus manos. Entonces es como que eso le molestó de cierta manera a José, porque entendió que como él casi no veía, estaba haciendo mal las cosas. Entonces le dice, no, lo sé, hijo, lo sé, no te preocupes, porque este también será bendecido, pero su hermano menor será mayor. Y acá está la palabra, justamente, dice, y su descendencia formará multitudes de naciones. Entonces, si la madre era judía, ¿sí? El hijo era judío. Entonces, si la madre era egipcia, los hijos eran egipcios. Entonces, Manasés y Efraín eran egipcios porque su madre era egipcia. Entonces, esto es muy interesante cómo el Señor nos viene a ubicar en esta historia. Y he escuchado
muchísimas prédicas de lo que tiene que ver con la bendición de Manasés y de Efraín, pero sin entender el contexto de la historia de lo que Pablo nos viene hablando. Pablo nos va a hablar y nos va a llevar justamente a esta palabra, ¿sí? De Génesis 48, 17, ¿sí? Y nos va a explicar el problema, lo que está, mejor dicho, lo que está sucediendo aquí. Entonces dice, y su descendencia formará multitudes de naciones. Aquí en hebreo, sí, es Yijere Melo Hagojim, ¿sí? Plenitud de gentiles. Entonces acá dice multitud de naciones, pero Pablo nos dice plenitud de gentiles. Entonces, ¿Pablo de qué nos está hablando? Pablo nos está hablando de lo que está sucediendo en Génesis. Por eso es, justamente, gloria al Señor, vamos a leer Génesis 48, 5, que dice, y ahora tus dos hijos, un poquito más arriba, ¿sí? Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Esto es muy interesante porque Efraín y Manasés eran hijos de José, no eran hijos de Jacob. Pero Jacob le dice, ahora estos dos hijos que te nacieron aquí serán míos, ¿sí? Como Rubén y como Simeón, ¿sí? Rubén, ¿quién era? Rubén era el primer hijo, el primogénito, ¿sí? De Jacob. Pero como Rubén pierde la primogenitura porque se entra al lecho de su padre, ¿sí? Él se llega a la concubina de su padre, ¿sí? A su sierva. Entonces, él pierde la primogenitura. ¿Y quién toma esta primogenitura y esta doble porción? Efraín. De aquí viene donde nosotros vamos a escuchar todo el tiempo, ¿sí? Que tenemos la doble porción del Espíritu. Pero ¿de dónde sale la doble porción del Espíritu? Justamente de esta historia. Efraín recibió la doble porción del Espíritu. La casa de José recibió la doble porción del Espíritu. Siendo ellos adoptados, como tú y yo somos adoptados, y tenemos la doble porción del Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos injertados en el olivo verde y fuimos adoptados, porque dice la palabra que no éramos pueblo, no éramos nación de Israel, ¿sí? No teníamos pacto, no teníamos esperanza, pero porque nos adoptó el Señor, pasamos a ser pueblo suyo, hijo suyo, ¿sí? Gloria al Señor. Entonces, esto es muy interesante poder entender cómo Efraín y Manasés comenzaron a vivir como hijos verdaderos de Jacob. Entonces, Jacob le dice, serán como Rubén y Manasés. Entonces, ¿quién puede decirte a ti que tú no tienes derecho de guardar Shabbat? ¿Quién puede decirte? Porque tú eres como Efraín, como Rubén y como Simeón. Eres como Judá, eres como Neftalí, eres como Aser, eres como Gad, las tribus de Israel. Por eso es que si no entendemos este tema, vamos a entrar en una teología de reemplazo, como hemos estudiado por muchos años la teología de reemplazo, y creyendo que en la Nueva Jerusalén habrá una puerta número 14 para los gentiles. Yo quiero decirte que eso no existe en la Biblia, no existió, no existe, no existirá jamás. No hay una puerta número 14, no hay una puerta número 13, hay 12 puertas que son las 12 casas, las 12 tribus de Israel. Y por una de esas puertas iremos a entrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos injertados en el olivo verde. Estamos meditando el libro de Romanos 11, 25, la restauración de Israel. Gloria al Señor. Es interesante porque este es el tiempo de la restauración. Como el privilegio que tenemos nosotros, y cuántos lo desechan, ¿verdad? Porque no quieren la restauración, no quieren el Shabbat, no quieren la fiesta y están desechando la restauración que los apóstoles lo deseaban y lo anhelaban con el corazón, porque podemos ver cómo ellos anhelaban y deseaban esta restauración
que el Padre nos ha dado a nosotros. Oiga, qué privilegio. Para mí es un privilegio, es una honra poder enseñar la Torá. Es una honra poder enseñar la restauración. Aunque he escuchado que me han dicho sexta, me han dicho judaizante, han dicho lo que sea, porque no saben. No están comprendiendo que los tiempos están cambiando y la restauración de Israel se está dando ahora. Oiga lo que dice en Hechos 1:8, dice... Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos sabían, oiga, qué interesante, hermanos, ellos sabían que el Señor, Yahshua HaMashiach, o Jesucristo el Mesías, como tú lo conoces, Yahshua HaMashiach vino a restaurar a Israel, que Él no vino a hacer nada nuevo. Ni siquiera vino solo por el reino del sur, que son nuestros hermanos los judíos. No vino solo por ello. Él vino a restaurar. Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahí nosotros vamos a ser injertados, así como Jacob tenía sus hijos, pero él adoptó a los de José. Yahweh tenía sus hijos, era el pueblo de Israel solamente, sí, los naturales. Pero él dijo, no, por fe los voy a injertar a todos estos que quieren venir y los voy a adoptar conmigo para que ellos también sean pueblo mío, oveja de mi prado. Qué maravilloso. Entonces dice, en Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. La palabra nos enseña el tiempo de la restauración, pero el Padre le dijo, a ustedes no les compete saber esto ahora. Tienen que recibir el Espíritu y serme testigo y lo demás va a llegar. El tiempo, en otras palabras. Y el tiempo es ahora. El Padre nos ha llamado a enseñar, ¿sí? Gloria al Señor, a restaurar, a traer, gloria al Padre, a la casa, al hijo pródigo. ¿Quién es el hijo pródigo? El que no tiene la Torá, el que se fue, sí, que sigue siendo hijo. Yo no digo que no seamos hijos sin la Torá, sí somos hijos, pero estamos sin ese pacto que es justamente la restauración. Qué maravilloso esto, y el Padre nos viene a entregar en este tiempo a nosotros, ¿sí? Qué tremendo, qué bueno que podamos circuncidar nuestros corazones de una vez por todas, decir, sí, bueno, quiero entender qué está sucediendo, porque me quedaré en el tiempo y necesito entender lo que el Padre está haciendo. No es una cosa difícil, porque está en nuestro espíritu. Cuando el Señor dice, es la hora, todo se alinea. ¿Sí? Y todos vamos a entender realmente de una manera perfecta, y es el tiempo y el Padre lo está haciendo. Realmente es una honra que el Padre me haya elegido para enseñar lo que es la restauración de Israel, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces podemos ver que los hijos, ¿sí? Los hijos adoptados, Efraín y Manasés, ¿sí? Llevaron la doble porción del Espíritu, el primogénito. ¿Quién era el primogénito? Manasés. ¿Pero quién tomó su lugar? Efraín, ¿sí? Efraín tomó el lugar de Manasés porque derramó sobre él la doble porción del Espíritu. La bendición, sí, la promesa está sobre nosotros, está sobre los primogénitos. ¿Quiénes somos nosotros? La congregación de los primogénitos. Oiga, qué interesante, esto es muy interesante. Y el gobierno, por supuesto, lo tiene Judá, que es la tribu de gobierno. Muy bien, en Jeremías vamos a ver este tema tan interesante. En Jeremías 31, del 1 al 9, dice así. Dice, en aquel tiempo, dice Yahweh, yo seré por Adonai a todas las familias de Israel. Y es muy interesante cómo la palabra se centra en Israel todo el tiempo. Si no habla de Israel, habla de la casa de Judá. O habla de la casa de Judá o habla de la casa de Israel.
Esto es muy interesante. Entonces dice, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Yahweh, el pueblo que escapó de la espada halló gracias en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Dice, Yahweh se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Hace mucho tiempo Yahweh ha dicho a Israel, con amor eterno te he amado. ¿Usted sabe lo que es amor eterno? Eterno, eternidad, ¿sí? Infinito. No termina nunca. Eso es el amor que le tiene a Israel. ¿Cómo podemos ser arrogantes, como dice Pablo? No seamos arrogantes en decir que la iglesia reemplazó a Israel. Nunca, jamás esto salió del corazón de Adonai. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás con alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. ¿Sí? ¿Quiénes son los guardas? Los nazarenos. Oiga, qué interesante. Dice, levantaos y subamos a Sión, a Yahweh nuestro Adonai, porque así ha dicho Yahweh, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. ¿Quién es la cabeza de naciones? Israel. Israel es el reloj del mundo, Israel es la cabeza de nación, Israel es el amado de Yahweh. Por eso es que nos injertó ahí. Tú tienes que estar alegre y feliz porque Yahweh nos injertó en su amado, Israel, en su pueblo amado nos injertó. Él nos ama de la misma manera, con amor eterno. No puedes decir, no, Yahweh me ama con amor eterno, o Jehová, como tú lo conoces, me ama con amor eterno, pero yo no quiero a Israel. Yo no tengo nada que ver con Israel. Israel es Israel y yo soy argentina. Pero, ¿cómo es esto? No estamos entendiendo lo que el Padre ha dicho desde un principio. Porque así ha dicho Yahweh, regocijaos en Jacob con alegría, dice, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Yahweh, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Y aquí está lo que Pablo viene diciendo, que hay un remanente, porque siempre hubo un remanente. Israel no fue destruido completamente y desechado por Yahweh, porque siempre hubo un remanente ahí y lo habrá siempre. Dice, he aquí, yo los hago volver de la tierra del norte. Oiga, de la tierra del norte, ¿sí? ¿Quiénes son los que están en el norte? El reino del norte justamente que fueron dispersos por el rey de Asiria y luego, sí, quedaron distribuidos en todas las naciones de la tierra. Y de ahí venimos a salir tú y yo. ¿Por qué? Porque nos convertimos en gentiles, nuestra descendencia, nuestros padres, nuestros antepasados, tenemos una raíz. Porque si no, no estamos entendiendo esto y creemos que todo comenzó desde nuestros abuelos. No, no, no. Hay raíz, ¿sí? Hay. Entonces de ahí salimos, fuimos dispersos. Estábamos en todas las naciones y de todos esos lugares, y aunque no hayas tenido una raíz, ¿sí? Como en mi caso, ¿sí? Que tengo realmente la raíz de la tribu de Judá, pero si no tenías esa raíz, ¿sí? Igual sos injertado por fe. Y no precisa justamente que tenga la raíz, porque, o si no, Esaú reclamaría su lugar, y no es por ser natural de Israel, sino por fe que somos injertados. Entonces dicen, he aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra, de todos lados donde Israel fue disperso. Y entre ellos ciego, cojo, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán. Aleluya. Esto es maravilloso, porque lo que está diciendo Jeremías tiene que ver con la restauración de la casa de Israel, volver a la Torá. Eso está hablando, no habla de otra cosa, es la Torá. Acá lo que está en discusión son los mandamientos. ¿Por qué? Porque al convertirnos en gentiles, o mejor dicho, al perder nuestra identidad de hijo de Adonai, de pueblo suyo, ¿sí? Hemos dejado, ¿sí? Las fiestas, hemos dejado el Shabbat, hemos dejado todo, porque perdimos la identidad. Entonces nos convertimos en gentiles. Dice,
y reuniré desde los confines de la tierra, y entre ellos ciego, cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a los arroyos de aguas por camino hecho. En el y Efraín es mi primogénito. Ahí está lo que te vengo hablando. ¿Quién es el primogénito de Yahweh? Efraín. Efraín es el primogénito, ¿sí? Entonces venimos a ser injertado en el olivo verde y pasamos a ser la congregación de los primogénitos, porque somos Efraín, fuimos adoptados como Efraín y Manasés fue adoptado, fuimos adoptados y recibimos la doble porción del Espíritu. Qué maravilloso, gloria al Señor. Podemos ver en Hebreos 2:14, dice así, gloria al Señor. 14 al 16 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Satanás, el diablo, ¿sí? ¿Quién vino a destruir el imperio de la muerte? Yahshua HaMashiach, porque el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Entonces, de la única manera que él podía destruir el imperio de la muerte era resucitando, ¿sí? De la muerte, por supuesto. Entonces, él viene, ¿sí? Se hace carne, habita entre los hombres, como dice la palabra, y muere y resucita. Entonces, vence al imperio de la muerte. Por eso es que tenemos una fe, ¿sí? Que nos ampara, una fe que nos ayuda, así en esperanza, que Él vendrá por nosotros, y si nos morimos antes que Él venga, ¿sí? Realmente resucitaremos juntamente con Él. Esa es nuestra esperanza, porque Él vino a destruir el imperio de la muerte. Si Yahshua HaMashiach no hubiera destruido el imperio de la muerte, nunca podríamos resucitar y no tendríamos vida eterna, ¿sí? Por eso sabemos que si morimos, pero resucitaremos juntamente con Él, y Él nos llevará juntamente con Él, ¿sí? Dice la palabra que primero resucitarán los que se fueron, ¿sí? Y luego los que quedamos nos iremos juntamente con Él. Esto es maravilloso. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham por fe? Tú y yo. La palabra dice en Gálatas que somos, sí, hijos de Abraham por la fe. Entonces tú no puedes decir yo no tengo nada que ver con Israel. Por supuesto que tenemos que ver. Gálatas 3:29 dice, y si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, ¿a quién vino Yahshua a socorrer? A la descendencia de Abraham, que somos tú y yo por la fe. Porque esto no trata de ser natural, hijo natural, ¿verdad? Sino de fe. Isaías 59:20 dice así, dice, desde el 19 vamos a leer. Y temerán, dice, desde el occidente el nombre de Yahweh, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Yahweh levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh. Y este será mi pacto con ellos, dijo Yahweh, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Yahweh, desde ahora y para siempre. El espíritu que está en el Señor, sí, porque dice que el espíritu que levantó a Yahshua de los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales también por su palabra. Entonces, ese espíritu que está en Yahshua, ¿sí? Está en nosotros, ¿sí?
Por eso es importante siempre que vamos a orar o a rezar, como tú lo digas, delante de la presencia del Padre, debemos invitar al Espíritu Santo a orar con nosotros. Muchas personas cuando oran, por ejemplo, se duermen o se cansan o están 5 minutos. Hay personas que no pueden orar 1 hora, se cansan, se duermen, les fastidia estar. ¿Por qué? Porque están orando en la carne. Si tú te pasas 5 o 10 minutos invitándole al Espíritu Santo que venga a orar contigo, aunque Él está en ti, pero que ese poder se manifieste porque Él está en ti. El problema es que tú no le das la invitación. Ese es el problema. ¿Por qué te digo? Porque muchas personas me preguntan, ¿cuál es cuál es la clave de orar 1 hora? Invitarle al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Te invito, Espíritu Santo, a orar conmigo, porque yo no sé cómo voy a pedir, no sé cómo pedir, cómo conviene, no lo sé. Pero tú que intercedes con gemidos indecibles lo haces y lo sabes hacer. Ven, Espíritu Santo, te invito, toma control de mi mente, de mi alma, de mi cuerpo, de mi espíritu. Espíritu Santo, manifiéstate en esta hora. Revélate, ven a revelar cosas secretas a mi vida o lo que tú quieres. ¿Por qué quieres que ore? Entonces, de repente vas a estar orando y no te vas a dar cuenta que oraste 1 hora, porque el Espíritu Santo va a hacer la obra y ya no es la carne. La carne cansa, pero el Espíritu vivifica. ¡Ay, qué maravilloso! Gloria al Señor. Entonces dice justamente, y este será mi pacto con ellos, dijo Yahweh, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, ¿sí? Yahshua, no faltarán a mí, a mis hijos y a los hijos de mis hijos, ¿sí? Hasta la 4ª generación. No faltarán. ¿Por qué? Porque Yahweh es fiel. Y Él realmente, si lo dijo, Él lo va a cumplir porque Él es fiel. Hemos aprendido cosas realmente muy, muy interesantes, necesarias para conocer nuestra identidad, ¿sí? Para poder realmente saber quiénes somos, ¿sí? Cómo debemos vivir y a dónde vamos a ir, porque muchas veces no sabemos quiénes somos, porque no entendemos el contexto de lo que Pablo está diciendo. Justamente, gloria al Señor. Entonces Pablo dice, está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, ¿sí? Justamente en Isaías 59, estoy en Jeremías. En Isaías 59 nos dice esto, ¿sí? Entonces, todo lo que Pablo habló, justamente habló de los profetas. Entonces dice en Isaías, como estábamos leyendo anteriormente, Isaías 59, 20, vendrá el Redentor a Sión y los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice, y este será mi pacto con ellos, dice Yahweh, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni la de tus hijos, ni los hijos de tus hijos, como veíamos. Entonces, justamente de los que se volvieren, como dice Pablo aquí, que dijo Isaías, realmente, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuál será el pacto? Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. ¿Cómo? El espíritu mío estará sobre ellos, ¿sí? Sobre su boca, ¿sí? Y realmente van a vivir como yo quiero, dice el Señor. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Hay una promesa y Dios no hace nula sus promesas, sus pactos son eternos. El pacto que hizo con Abraham, ¿sí? Que sería su pueblo, no se va a destruir jamás. Gloria al Señor. Por eso dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento, pues como vosotros también en otro tiempo eres desobediente a Adonai, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque
Adonai sujetó a todos en desobediencias para tener misericordia de todos. Esto es muy, muy, muy tremendo. Entonces, podemos ver en Zacarías, ¿sí? Vamos al libro de Zacarías, por aquí lo tenemos. Zacarías 8 dice así. Zacarías 12:8. Zacarías 12:8. Dice, en aquel día Yahweh defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Adonai, como el ángel de Yahweh delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Esto es muy tremendo, ¿sí? Porque hoy en día inclusive se quiere levantar contra Israel, contra Jerusalén, y no quieren que Jerusalén se defienda o que Israel se defienda. Yo no digo que está bien lo que hacen, ojo, yo no soy juez para juzgar a uno ni a otro, no en absoluto. Solo quiero hablar lo que dice la palabra. Pero es muy interesante porque dice que en aquel día yo procuraré destruir, dice Yahweh, a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, ¿sí? Habrá un momento cuando las naciones se levantarán contra Jerusalén y a la única nación que va a defender Yahweh va a ser a Israel en Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiendo por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, Jerusalén será salva, ¿sí? El remanente de Israel será salvo, ¿sí? Y los que aún no entraron, que tienen que entrar, y todavía hay una salvación para Jerusalén, ¿sí? Porque dice la palabra que mirarán al que lo traspasaron, y habrá espíritu de oración y llanto como aquel que llora por el primogénito. Realmente esto es maravilloso, el amor eterno que Yahweh, nuestro Adonai, tiene para con Israel, ¿sí? Porque siempre ha amado, ha elegido a Israel para ser nación delante de él, ¿sí? Y será así eternamente y para siempre. Así que espero que haya sido de muchísima bendición este programa, que te haya edificado. Si te quedaste ahí todo el tiempo, sé que aprendiste algo nuevo. Gloria al Señor, como yo también, porque todos los días aprendo algo nuevo contigo. Así que gracias, porque realmente ha sido un tiempo maravilloso. Así que nos encontramos en el próximo programa. Que tengas una excelente tarde, sí. Y nos encontramos en el próximo programa. Shalom.